En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Acomodándonos. Yo sé que después de comer, pues da de repente por ahí sueño, ¿va? Pero vamos a hacer lo posible, o un doble esfuerzo, decía un hermano, o triple esfuerzo, para poder estar atentos a todo lo que vamos a hacer en esta hora. A cantarle a Dios, ¿sí? A alabarle a Dios, elevar las oraciones, echar su palabra, y hermanos, sobre todo también, para que salgamos grandemente edificados cada uno de nosotros. Nuestro hermano Misael Salazar va a dirigir los himnos. Nuestro hermano Toniel, le encargo la oración, hermano, la primera oración, por favor. Un himno, nuestro hermano Jaime Salazar. Predicación, Pepe Mario. Un himno, Ricardo Aguirre. Dirige la cena, Jesús Mireles. Le ayuda Mario Saucedo. La oración final, nuestro hermano Cheto. Hermano Cheto, la oración final, hermano. ¿Sí? Ok. Nuevamente, los himnos, Misael Salazar. Oración, nuestro hermano Toniel. Un himno, Jaime Salazar. Predicación, Pepe Mario. Un himno, Ricardo Aguirre. Dirige la cena, Jesús Mireles. Y le ayuda Mario Saucedo. La oración final, nuestro hermano Cheto. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Buenas tardes, hermanos. Vamos a cantar el himno número 211. La verdad siempre he querido cantar este himno, a ver si nos sale. Himno número 211. Si lo tienen, cantemos. Hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo al mundo con poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, el nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, el nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos
y perduramos al primer hombre, del polvo creó, el gran yo soy, el nuestro Dios. Himno número 208. Ahí está la página de atrás. Si lo tienen, cantemos. Cual perdón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. La verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, Señor, nos das la oportunidad de estar aquí reunidos como hijos tuyos, alabándote, bendiciendo tu nombre, Señor, entonándote estos cantos que son para honra y alabanza tuya. Queremos, Señor, pedirte que nos sigas cuidando como lo has hecho hasta este día, Señor, que te quedes con nosotros en el resto de esta reunión, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, Señor, que no sea para gloria de ningún hombre. Queremos pedirte por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, aquellos hermanos que tienen alguna dificultad, tanto en la salud como en la cuestión laboral, Señor, que tú les ayudes, les bendigas, Señor, a los que están enfermos, que tú les des la salud, que ayudes a los médicos que los atienden, que las medicinas que toman, Señor, sean las adecuadas, Señor, para que ellos pronto recuperen su salud, Señor, y que todo se haga bajo tu voluntad y no la nuestra. Te pedimos, Señor, por el hermano que nos va a exponer la palabra en esta tarde, que tú le bendigas, que tú bendigas a su familia, que tú le des las palabras fáciles, les des las palabras entendibles, que a nosotros nos des un corazón
dispuestos, Señor, que pongamos atención a todo lo que se habla y que al salir de esta reunión, todo lo que se haya aprendido lo pongamos en práctica, Señor, para seguir anunciando el nombre de tu Hijo Jesucristo. Cuídanos en el resto de esta tarde, quédate con nosotros. Hágase siempre tu voluntad y no la nuestra. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el número 167. Los que aman al Señor. Vamos a cantar. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de honor, que en dulces notas de honor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Bien, hermanos, ¿ya están en su clase los niños? Pasen a su clase de los niños. Después de la predicación, hermanos, nuestro hermano Ricardo nos va a dirigir con un himno, dirige la cena a Jesús Mireles, le ayuda a Mario Saucedo, y la oración final nuestro hermano Cheto. Así de que para que estemos ahí pendientes. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos, hermanos, a tener el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así es de que
los invito a que vayamos al libro de Isaías. Vamos a Isaías en el capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Sí, hablando acerca, hermanos, de el Mesías llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, sí, el tema para esta tarde, hermanos, es cuando Cristo vino al mundo. Cuando Cristo vino al mundo. En el versículo 1, hermanos, de Isaías capítulo 9, en el versículo 1, vemos una gran esperanza, hermanos, al fin de la angustia y un lugar insignificante para aquellas personas de aquel tiempo, pero un lugar muy importante en la escritura de nuestro Dios. Nos habla de gloria en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, en el versículo 1, hermanos. En el versículo 2 y 3 se nos menciona a un pueblo que andaba en tinieblas y un acercamiento de una luz maravillosa para los que habitaban en sombra de muerte, de un crecimiento de alegría y de felicidad. En el versículo 4, perdón, en el versículo 6, hermano. Sí, pero en versículos 4 y 5 nos habla de una victoria, de un triunfo ante algo que era pesado para alguien, la derrota del opresor. Y en el versículo 6 de Isaías 9, 1 al 6, sí, es manifestada aquella luz que iba a resplandecer entre los que estaban muertos, la bendición de un niño que nace, de un hijo que nos es dado a cada uno de nosotros, un Dios fuerte y todopoderoso, un niño que se convirtió, hermanos, en el hombre más grande del mundo, que dejó la historia más impresionante de toda la humanidad. Esta es una de las profecías de parte de nuestro Dios, una profecía que se cumplió cuando Cristo vino al mundo. Y ese es el tema, hermanos. Cuando Cristo vino al mundo. Eso es lo que vemos nosotros en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6, hermanos. Allí dice nacimiento y reinado del Mesías. Ahí está, hermanos. Pero cuando Cristo vino al mundo, hermanos, ¿qué fue, hermanos, lo que sufrió, hermanos? Porque, hermanos, la gente, hermanos, tiene que saber lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo
vino a este mundo. Y voy a mencionar, hermanos, solamente 3 cosas para que podamos entender nosotros los motivos por los cuales el Señor Jesucristo, hermanos, vino al mundo. Sí, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que sufrió el Señor Jesucristo, hermanos? Bueno, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, Él primeramente lo que sufrió fue la tentación, fue, hermanos, la traición de alguien que había estado con Él. Eso fue, hermanos, lo que pasó cuando Cristo vino al mundo. Sufrió, hermanos, sí, la traición de uno de los suyos. Mateo capítulo 27, hermanos, versículo 1 al 5, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 27, 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Sí? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjate, hermanos, Jesús, hermanos, el Señor cuando vino a la tierra, hermanos, eso fue lo que sufrió, hermanos, la traición de uno de los que estaban con Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Dice, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Eso es lo que dice, hermanos, ¿sí? Judas Iscariote, ese que le entregó, hermano. ¿Sí? Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, o sea, los principales sacerdotes y los ancianos, ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Sí, hermano, dice, hermano, la palabra de Dios, allá tú. Y arrojando, hermanos, las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué, hermanos? Y se ahorcó, hermanos. Hermanos, no pudo soportar, no pudo aguantar, hermanos, lo que él había hecho con su maestro, hermanos. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros, hermanos? Siendo que estábamos con él, como hermanos, como está Judas con él. Hermanos, y luego, hermanos, traicionarlo de esa manera. Hermanos, qué triste, hermanos. Sí, hermanos, qué triste. ¿Por qué, hermanos? Porque después de que hizo lo que hizo, hermanos, se dio cuenta, hermanos. Se dio cuenta, porque dice, yo he pecado entregando sangre inocente, hermano. Eso fue lo que hizo. Entregó a Jesús siendo inocente. Y como le dieron el dinerito, cuando se dio cuenta, cuando reaccionó lo que hizo, fue, hermanos, y devolvió las monedas, hermano, pero no fueron aceptadas, hermano. Allá tú. En pocas palabras, como a veces decimos, tú y tu conciencia te hicieron actuar de esa manera. La traición de Judas Iscariote, hermanos, dice el apóstol, hermanos, en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1. Eso es lo que tenemos que saber, hermanos. ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, ¿acerca de quién? Acerca de Judas, que fue guía
de los que prendieron a Jesús. Él sabía dónde estaba Jesús. Él andaba con él. Sabía en qué lugar encontrarlo. Pues dice la escritura, hermanos. Sí, fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. Y tenía parte. ¿En qué, hermanos? En el ministerio. Pero aún así, hermanos, lo traicionó. Sabía dónde estaba Jesús y los guió para ir a prender a Jesús. Y luego de noche. Pero bueno, hermanos, ahí está, hermanos, lo que Cristo, hermanos, sufrió cuando Él vino a este mundo, hermanos. Sufrió la traición de Judas, sí, la traición de su propia creación, hermanos. Juan capítulo 1, la traición de su propio, hermanos, dice ahí, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 8 al 11, hermanos. Sí, la traición de su misma creación. Juan 1, 8 al 11, dice la palabra del Señor. No era él la luz, dice Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Qué tristeza, hermano. Los suyos no le recibieron, no lo aceptaron. Por eso dice la escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, sufrió la traición. Número 2, hermano. Cuando Cristo vino al mundo, ¿qué fue lo que sufrió? No solamente fue la traición, sino que también, hermanos, se mostraron indiferentes. El Señor sufrió la indiferencia de muchos, hermanos. Dice Mateo 27, 1 al 5, hermano. Perdón, Mateo, sí, 27, 15 al 26. Mire lo que dice, Mateo 27, 15 al 26. Dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia, ¿qué? Le habían entregado, hermano. Y estando él sentado en el tribunal, sí, la mujer de Pilato, hermano, dice, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo. Hermosas palabras, ¿no? De la esposa de Pilato. No tengas nada que ver, hermanos, dice la palabra de Dios. No tengas nada que ver con este justo, hermano. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo claramente, hermanos, lo que estaba sucediendo y lo que le iba a suceder a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos. Dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y él respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Otra vez, hermano. La intención de Pilatos era soltarlo. No había nada para condenarlo. Él está diciendo, hermanos, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron,
sea crucificado. Sí, hermano. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, hermanos, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, fíjense, hermanos, hasta dónde llega la mentalidad del hombre, hermanos. Pilato dice: yo me lavo las manos, ahí está. Pero mira, hermanos, lo que dice el pueblo. Y no solamente los adultos, sino que también involucran a sus hijos. Dice la palabra de Dios. Dice: respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre, o la de Jesús, su sangre sea sobre nosotros. Pero no conforme con eso, dice, hermanos, ¿y sobre quién? Sobre nuestros hijos. Épale, espérate, tú eres el que estás fallando. No metas a tu familia, no metas a tus hijos. Tú eres el que estás fallando. Hazte responsable de tus actos. ¿No creen? Y dicen, hermanos, ellos, ¿sí? Ellos están diciendo, hermano, ¿sí? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Y dice el 26, hermano. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Pilatos, hermano, tuvo allí a su lado al actor de la vida. Tenía frente a él al Salvador del mundo. Tenía enfrente de él al Hijo de Dios. Y él pensando, pues si eso quieren, yo me lavo las manos, se lo entrego y ándenle, creyendo que él ya estaba justificado. Pero no fue así. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Y así hay muchos, hermanos, que pueden perder la oportunidad. Cristo sufrió, hermanos, la indiferencia de todos los que estaban ahí, hermanos. Prefirieron soltar a Barrabás y darle muerte a Jesús. Qué tristeza tan grande, hermano. No les importó condenar a un inocente. Porque era inocente, hermano. Pero a ellos no les importó. Ellos tenían coraje. Ellos tenían odio. Ellos querían acabar con él. Por causa de la envidia, hermanos, que tenían para con él. No les importó, hermanos. Tú suéltanos a Barrabás y dale muerte a este. Una decisión, como decía nuestro hermano en la mañana, equivocada, ¿verdad? Una decisión equivocada. Dice Hechos capítulo 3, en el versículo 14 y 15. Hechos 3, 14 y 15, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos, ¿qué, hermano? Testigos, hermano. Fíjate lo que está diciendo el apóstol, hermano. Mataste al autor de la vida. Pues estaban cegados por la envidia, por el coraje, por el celo. Ellos querían a toda costa terminar con el Señor. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, esos arranques, hermanos? Cuando hay envidia, cuando hay celo, hermanos. ¿Hasta dónde se puede llegar, hermanos? Y es que el celo y la envidia, hermanos, no tienen límites en ocasiones. Nos hacen cometer muchos errores. Y fue lo que pasó. Por eso el apóstol dice: mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Qué cosas, hermanos?
a veces hay en la mente de algunos. No les importó condenar a Jesús, siendo que él era inocente. No les importó condenar a este Jesús, el Salvador del mundo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. Dice, hermanos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, hermano. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios, siendo su Padre, lo resucitó, hermanos, para que pudieran entender el gran poder de Dios mostrado en su Hijo Jesucristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, no dice para unos cuantos, para todos los que le obedezcan. Hermano, está tremendo, hermanos. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, vino a suplir, hermanos, la indiferencia, hermanos. Pero tercero y último, hermanos, vino a suplir, hermanos, lo que a veces no nos gusta que nos hagan. Vino a sufrir las burlas de muchos que lo odiaron. A eso vino, hermanos. Vino a sufrir la traición, vino a sufrir las burlas, hermanos, la indiferencia también, hermanos. Sí, hermanos, Mateo 27, dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo 27 nuevamente, en el versículo 27 al 29. Dice, hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Ya todo estaba listo, todo estaba preparado. Y desnudándole, qué tristeza, hermano, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Se estaban burlando de él, hermano. ¿Te gustaría que se burlaran de ti? A mí no, hermano. Pues el Señor, hermano, soportó, hermano, no solamente la traición de Judas, no solamente la indiferencia de todos los que estaban ahí, hermano, sino que también, hermanos, sufrió las burlas, pero también, hermanos, la soportó por amor a nosotros. Las burlas, hermanos. Qué tristeza, hermanos. ¿Por qué? Porque siendo el rey de reyes, ¿qué hizo, hermano? Se humilló. Siendo el rey de reyes y señor de señores, se humilló, hermano. Se humilló, hermano. Siendo el Todopoderoso, hermanos, no quiso bajar de la cruz. ¿Él podía haber bajado? Sí, hermano. ¿Se pudo haber defendido? Sí, hermano. Desde el momento en que Judas lo traiciona y lo entrega, llevando a todos los que iban ahí, los soldados, para saber dónde estaba Jesús, y se los entrega. Él se pudo haber defendido, hermano. Mas, sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él se pudo haber defendido, hermanos, de muchas maneras. Pero no le hizo, hermanos. Siendo el Todopoderoso, no quiso bajar de la cruz. Mateo 27, en el versículo, hermanos,
39 al 44, dice la palabra de Dios. Y los que pasaban, fíjate hermano, la burla hermano, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú, si dices que eres el hijo, baja, desciende. Y dice, hermano, la palabra de Dios, hermano. De esta manera, hermanos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Imagínate, hermano, dice, y creemos en él. Eso es lo que está diciendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Confió en Dios. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? De los ladrones. Uno se perdió y el otro se salvó. Cuando le dijo, reconociendo quién era Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hermano dijo, me hubiera gustado haber sido ladrón. Y otro hermano dijo, a mí no. Hermanos, ¿qué cosas, hermanos, estamos viendo, hermanos, en estos pasajes de la palabra de Dios? Cuando Cristo vino al mundo, hermano, sufrió la traición, la indiferencia y las burlas. Conclusión, hermanos. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Tenemos la conclusión. Versículo 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a más de 500, a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice, viven hoy, hermano. Dice la palabra de Dios. Y luego dice, hermanos, la Escritura. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy, hermano. Cristo, hermano. Cristo, el Señor, murió por los pecados de cada uno de nosotros. Es lo que dice el versículo 3. Pero también, hermanos, Cristo fue sepultado, pero resucitó, porque la muerte, hermanos, ¿qué pasó? No podía retenerlo. No podía, hermanos. Sí, no pudo contra él. Versículo 4. Cristo apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Versículo 5, hermanos. Cristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Versículo 6. Cristo escogió a Pablo, a pesar de no ser digno, por haber sido enemigo de Cristo. ¿Dónde se vio? Cuando persiguió a los cristianos. Cuando persiguió, hermanos, a los seguidores de Jesús. Ahí se vio, hermano, porque iba con todo, ya con las cartas en la mano, para acabar con cada uno de ellos. Pero camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, vemos la historia de Saulo, cómo es que cambió totalmente su vida. Ahora ya no perseguía para matar, sino que perseguía para salvar almas para Cristo. Cristo, hermano, nos escogió a pesar de haber sido de lo peor que pudo haber sido en el mundo.
los que estamos en Cristo, como estábamos en el mundo, pero gracias a que preparó el Señor a 12 hombres, a 12 apóstoles, pero no los escogió, hermanos. Decía ayer el hermano en la campaña, hermanos. 12. Pero ¿quiénes eran estos 12? ¿Qué vida llevaban? Dice, hermanos, primero los Corintios, capítulo 1, hermano. Primero los Corintios, y termino con eso. Primeros Corintios, capítulo 1. No eran hombres, hermanos, muy sabios, pero el Señor los escogió, hermanos. Primeros Corintios 1, 27 y 28, hermanos. Dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermano? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Sí, hermanos. Y dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hombres del vulgo, hombres sin letra. Y a él me sonaba el hermano. Hermanos, había gente que sabía, que eran muy inteligentes. Y muchos se preguntan, ¿por qué no los escogió a ellos? Es que el plan de Dios era otro. Y escoge a 12 hombres humildes, sencillos, hombres sin letra. ¿Para qué? Para moldearlos, para prepararlos para la gran comisión. Eso fue, hermanos, lo que sucedió cuando Cristo vino al mundo. Sufrió la traición, sufrió la indiferencia, sufrió las burlas. Y por eso ahora nosotros, que estamos en Cristo, hermanos, debemos también de soportar todo lo que venga por amor a Cristo. Y al final saldremos grandemente victoriosos. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor para siempre. Dios los bendiga, hermanos. Y gracias. Himno número 9, hermanos. Himno número 9. Solamente vamos a entonar la primera y tercera y la quinta estrofa. Primera, tercera y quinta estrofa del número 9. Con este himno, bueno, se nos acomoda para el acto que a continuación sigue y también incluye la parte de la temática que ahorita vimos en la predicación. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Himno número 9. Primera, tercera y quinta estrofa. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Buenas tardes, hermanos. Vamos a disponernos a participar de los mandamientos de nuestro Dios y en esta hora. Muchos hermanos que no tuvieron la oportunidad de estar en la mañana, pues tendrán su oportunidad de participar y cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Siempre ahí en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, la escritura dice así, y lo escuchamos cada primer día de la semana. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y también escuchamos cuando muchos mencionamos lo que dice Isaías 53, nos muestra en ese capítulo el castigo físico que recibió nuestro Señor Jesucristo. Y si ahorita pusimos atención en la predicación de nuestro hermano, nos da y vemos que no solo fue un tormento físico, sino también psicológico. El estarlo escuchando, todo lo que le estaban diciendo. Bueno, eso, cada uno de nosotros no tenemos con qué pagarlo. Porque gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Cada primer día de la semana recordamos, hacemos memoria, a través del pan sin levadura, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, a través del jugo de uva, la sangre que vertió nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una parte bien importante, dice ya en Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es el galardonador de lo que le busca. Este acto es un acto de fe, hermano. Si lo hacemos deliberadamente, o al ahí se va, o cumplir por cumplir, es como si no hiciéramos nada. Despreciamos los castigos que Él recibió, tanto físico como psicológico. No nos convirtamos en hacer esto como una costumbre. Esto no es de una costumbre, hermano. No es algo que se hace por costumbre cada primer día de la semana, tengo que hacerlo. No, tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo. Vamos a valorar lo que Él padeció. Vamos a pedirle a nuestro hermano que pida en oración la bendición de pan sin levadura. Vamos a orar. Nuestro Señor, buen Dios, Padre Celestial,
Pedimos, Padre, bendición por nuestros hermanos, el cual van a participar de este mandamiento, del pan sin levadura, que ayuda a recordar el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Pedimos que usted bendiga el pan sin levadura y bendiga a nuestros hermanos, pues en el nombre de Cristo se lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Vamos a orar por el jugo. Eterno Padre, Creador del cielo y la tierra, gracias Padre Santo por nos dar la oportunidad de un día más de vida. En este primer día de la semana, Eterno Padre, sus hijos se han reunido, Eterno Padre, para cumplir con sus mandamientos. En estos momentos, Eterno Padre, queremos pedir que usted bendiga el jugo de uva, el cual, Eterno Padre, con él recordamos la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vertió en aquella dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Pedimos la bendición de este jugo y la bendición de sus hijos. Pues en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Pasemos al mandamiento de la ofrenda. También todos sabemos que es cada primer día de la semana, como lo establece la Escritura allá en 1 Corintios 16. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Para empezar, Dios no ocupa de nuestros dineros. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. La ofrenda se ocupa principalmente para que el Evangelio se siga predicando y también para las necesidades de este edificio que se conserve de la mejor manera y también para la ayuda de los santos. Dice la Escritura, según hayamos prosperado. No nos pone una cantidad específica, pero sí nos da a entender de que lo hagamos de corazón y que Dios agrada
de dolor alegre. Es decir, que lo hagamos gozosos. Allá en la segunda carta de Corintios 8, los de Macedonia, ellos pedían que les brindaran la oportunidad de ofrendar, porque el ofrendar para ellos era una bendición. Y la bendición, al igual que ellos, también es de nosotros. Es una bendición poder participar de este mandamiento. Hermano Mario, pida en oración la bendición de la ofrenda, por favor. Nuestro Dios y Padre Celestial, pedimos, Padre, que usted bendiga a nuestros hermanos que puedan participar de este mandamiento que es la ofrenda para los santos. Le pedimos que aquel que no lo pueda hacer, nuestro Dios, posteriormente, Padre Santo, le dé lo necesario para que pueda cumplir con este mandamiento. Y pedimos a quien lo administra, Padre, que lo haga equitativamente, de la mejor manera, la cual, Padre, sea distribuido conforme a su voluntad. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre bendito, te damos gracias por haber permitido unirnos este primer día de la semana para recordar tu Virgen del Señor Jesucristo. Bendiga Dios, mi Señor, que bendiga nuestros hogares, bendiga el trabajo de todos mis hermanos, cuídanos y protégenos, Padre. Esta clase te la pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a cada uno de ustedes.